Nosotros Rodrigo Quiroga, vamos a hablar de, por supuesto, de los números. Él tiene siempre mucha información, es biomatemático, ¿no es cierto? Hola Rodrigo, bienvenido, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bioinformático, ¿correcto? Ahí está Sí. mejor. Bueno, Rodrigo, ¿cómo viste esta pelea? Dame una referencia y después nos vamos a los números y demás. No, yo creo que en gran parte, por un lado, creo que hay un entendimiento bastante poco acabado de cómo funciona el mundo científico y cómo la ciencia arriba a conclusiones y va creando consensos, ¿no? La ciencia avanza en base a consensos de gente que piensa distinto y que en algún momento puede haber interpretado ciertos datos para un lado y después para otro, ¿no? Esto es normal que ocurra. Lo que dice Barsky en parte es cierto. Y es cierto, al principio se pensaba que el barbijo no era importante, había evidencia que sugería de que la transmisión por aerosol de COVID no era muy importante, y después fue surgiendo cada vez más evidencia de que sí era importante. Entonces, así funciona el sistema científico. La evidencia se va construyendo en base a errores y a equivocaciones y a evidencia contradictoria, ¿no? En parte creo que viene eso por un lado, y por el otro lado me parece que también hay una gran parte del periodismo, como decía Gabriel recién, que usa la pandemia para jugar a la política, ¿no? ¿Lo metés a Barsky en eso también? Y un poco me parece que sí, en general, no solo política partidaria, sino también un poco de... hay una gran carga de ideología en lo que respecta sobre todo a la cuarentena y a las medidas de cuarentena, a estos pedidos de testeo masivos que eran ridículos en un principio y hoy lo siguen siendo, pero que a todos los que lo dijimos en su momento ahora nos tratan de antitesteo, por ejemplo, cuando nosotros nunca dijimos eso, simplemente dijimos que era ridículo pensar en testeos masivos en Argentina cuando Alemania y Estados Unidos no lo pudieron hacer, ¿no? Rodrigo, ¿y cómo ven los números? Hoy creció mucho, tuvimos récord de muertes, lamentablemente, en la Argentina. Y los casos parecen haber entrado efectivamente en una cierta meseta en la ciudad, me parece que no hay duda. En el Gran Buenos Aires, en la provincia, pareciera que también, un poquito más tarde, se está entrando en una meseta. ¿Crees en esa meseta o es un nuevo escalón, como avanzamos nosotros por escalones largos y después pegamos otro salto? Si uno mira lo que ha sucedido antes, lo que uno tiende a pensar es que es un escalón. Hemos tenido otros tiempos donde también tuvimos estabilizaciones del número de casos, que duró una semana o incluso un poco más, para que luego los casos dieran un nuevo salto. Me parece que si uno mira no solo la situación de Argentina, sino lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, se ve eso, ¿no? Se ve estabilizaciones en el número de casos que puede durar un cierto tiempo, pero que luego terminan subiendo inevitablemente. Y por el otro lado, el tema de los fallecidos es sumamente preocupante porque sigue aumentando y lo que vemos era esperable esto, y la letalidad que se dice que viene bajando, en realidad solamente baja si uno lo calcula la última semana versus los casos de hace 2 semanas. Ahí se ve que la letalidad ha subido en los últimos 10, 12 días y hemos pasado de cerca de 2% a cerca de un 3%. Y esto lo que nos indica, y es muy preocupante de nuevo, es que aunque los casos no subieran desde donde estamos hoy, significa que por mes vamos a tener 3.500 o 4.500 fallecidos. Entonces, esa situación ya de por sí es sumamente preocupante, aunque los casos no subieran, ¿no? Y yo creo, de nuevo, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, tanto del Estado como de la ciudadanía, para lograr que los casos comiencen a disminuir. ¿Vos decís que la letalidad está en 3%? Los casos, si uno ve los fallecidos semanales de hoy versus los casos semanales de hace 2 semanas, eso da un 3%. Porque teníamos aproximadamente 3.600 casos hace 2 semanas. Tenemos que comparar muertos de hoy con casos de hace 2 semanas. Aproximadamente. O sea que la cantidad de muertos va a crecer porque ahora tenemos muchos más casos que hace 2 semanas. Ahí se nos lo perdimos. Qué pena. Uno esperaría que crezca incluso un poco más. Bueno, Rodrigo, sí, gracias. Aunque no crecieran los casos, sigue siendo un montón. Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande, muy amable.
Buenas noches, un gusto, abrazo. Rodrigo Quiroga, bioinformático. Vieron que hay como bandas acá que se pelean, científicos contra periodistas, incluso después entre los científicos, los matemáticos con los que no son matemáticos. Es todo un lío. Pero bueno, ¿quieren saber lo importante? Es esto, mirá.